Estimados estudiantes, continuando con el avance de la materia, el día de hoy vamos a llevar lo que es la anatomía del corazón. Para hablar sobre el corazón, nosotros vamos a decir que este corazón va a ser un órgano constituido por un músculo especializado que es conocido como el músculo cardíaco. Este músculo cardíaco, a su vez, nos va a crear una bomba con 4 cavidades huecas. Esta bomba que tiene la función de impulsar la sangre oxigenada al resto de nuestro organismo y la de recepción de la sangre no oxigenada para llevarla a los pulmones y que se pueda producir el proceso de la hematosis. ¿Dónde se encuentra el corazón? El corazón se va a encontrar situado en el mediastino medio. Se encuentra por detrás de lo que son las estructuras del mediastino anterior o las estructuras retroesternales. Por encima de este vamos a tener a los grandes vasos que se van a encontrar a nivel del tórax. Por detrás de este vamos a tener al esófago y a las vértebras, y hacia los dos lados nosotros vamos a poder tener discurriendo a lo que son los nervios frénicos hacia cada lado y a las caras mediastínicas de los pulmones. Inferiormente nosotros vamos a tener al diafragma. Recordar que este corazón se encuentra envuelto en una capa o mejor dicho en una doble capa que es conocida como el pericardio. El pericardio fibroso, que es el que nosotros estamos viendo en este momento, es el que contiene los ligamentos de fijación del corazón que ya los hemos estudiado. Y por dentro de este vamos a tener lo que viene a ser el pericardio seroso, que se divide en dos capas, una parietal y una visceral, que está adosada a la capa más íntima de lo que vendría a ser el corazón, que ésta no se puede separar por sí sola, como lo vimos en el tema de mediastino. Cabe mencionar que dentro de lo que viene a ser la silueta cardíaca, este corazón se va a encontrar aproximadamente entre lo que es la vértebra torácica número 4 hasta la vértebra torácica número 8 en su parte más inferior. La forma del corazón varía de acuerdo a la descripción de los anatomistas. Algunos dicen que es una pirámide y otros lo toman como un cuadrilátero, tomando en sí 4 caras en el caso de tomarlo como un cuadrilátero y 3 caras en el caso de tomarlo como una pirámide. Dentro de lo que viene a ser el corazón, este va a conformar este va a estar conformado entonces por una base que está mirando hacia arriba y hacia la derecha, por una punta vértice que se la denomina como ápex, que va a estar mirando hacia abajo y hacia la izquierda, y por el resto de las caras que van a estar tanto mirando hacia la cara anterior, como podemos ver esta de acá, que sería la cara anterior o esternocondrocostal, la cara inferior que va a estar en relación con el diafragma, y tenemos una cara izquierda que va a estar en relación con el pulmón izquierdo, con la cara mediastínica, mejor dicho, del pulmón izquierdo. Dentro de lo que es el tamaño del corazón, antiguamente se creía que el corazón medía lo que la palma de la mano, pero esto no es tan específico. Si bien tiene un aproximado a la palma de la mano de cada persona, no es una medida anatómica precisa para poder describir lo que viene a ser el tamaño del corazón. Siendo que sus medidas en un adulto promedio tendrían a ser de 12 centímetros de largo desde el ápex hasta la estructura más prominente de lo que viene a ser la base, de 8 a 9 centímetros de ancho. Aproximadamente ese llegaría a ser el tamaño de un corazón adulto. Si ustedes miden su mano, pues por lo general la mano tiende a ser un poco más pequeña en cuanto a estas dimensiones. ¿Cuánto va a tener de peso? Esto va a depender de acuerdo al género, si es varón o mujer.
más o menos 50 gramos. Algunas literaturas dicen que pesa entre 200 a 250 gramos en la mujer y entre 200 a 300 gramos en el varón. Esto debido a los caracteres que nosotros tenemos que ya nos vienen heredando según nuestra especie. Pues bien, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que viene a ser la configuración externa. Para hablar sobre la configuración externa, con fines didácticos nosotros vamos a tomar en cuenta que este corazón va a tener tres caras. Una cara anterior, también conocida como costo esternocondral, que es la que nosotros estamos viendo en esta imagen. Una cara inferior, que es la que se encontraría a este lado, y una cara izquierda, la cual estaría a este lado. ¿Por qué estoy tomando en cuenta tres caras y no cuatro caras? Pues por la distribución anatómica del corazón sabemos que esta cara anterior tiene una dirección más hacia arriba y hacia adelante, haciendo de que la mayor parte de las estructuras se puedan observar en esta imagen y no así segmentarlas en dos para una comprensión mucho más fácil de ustedes. Entonces, ¿qué estructuras nosotros vamos a poder observar en esta cara que es la cara anterior del corazón? Lo primero que nosotros tenemos que observar es que esta cara va a llegar a tener dos estructuras diferentes y algunas estructuras vasculares por encima. Por lo tanto, esta cara se podría dividir en tres porciones. Una porción superior, que es esta que les estoy mostrando en este momento, que correspondería a lo que viene a ser la aurícula del lado derecho. Una porción inferior, que es toda esta de acá que ustedes están viendo, que tiene una forma triangular y que correspondería a lo que viene a ser la porción inferior o también denominada como ventricular, donde tendríamos parte del ventrículo del lado derecho y parte del ventrículo del lado izquierdo. Y por último tendríamos una parte pedicular o también conocida como la porción vascular de esta cara, donde podemos ver por delante a lo que viene a ser la arteria pulmonar y por detrás al nacimiento de la arteria aorta. A partir de aquí es que se desarrolla el callado de la aorta, que más adelante lo vamos a poder observar. Si ustedes se dan cuenta, he invertido el orden. Estoy diciendo que este es mi lado derecho y este es mi lado izquierdo. Pues en anatomía ustedes tienen que tener algo en cuenta. Cuando ustedes están viendo la estructura en una imagen, por lo general tenemos que hacer la descripción como si la estuviéramos viendo en un espejo o en otra persona. Por lo tanto, esto correspondería al lado derecho de esa persona y esto al lado izquierdo, para que no se lleguen a confundir. Siempre vean como si estuvieran viendo una imagen a través de un espejo, lo que quiere decir que es algo invertido. Vamos entonces a describir algunas estructuras que vamos a tener en esta cara anterior. La primera estructura que nosotros vamos a observar es esta gran estructura que ustedes están viendo, que va a discurrir por todo el corazón, tanto en su cara anterior como en su cara posterior, y que llega prácticamente a dar la vuelta a lo que viene a ser el corazón. A este surco se lo conoce como el surco coronario, debido a que están saliendo o discurriendo lo que vienen a ser estas arterias, que son conocidas como las arterias coronarias. Estas arterias coronarias que son muy importantes para la circulación de lo que viene a ser la distribución del corazón. Estas arterias coronarias son las encargadas de nutrir al músculo cardíaco. Este surco, que es el surco coronario, nos está dividiendo al corazón en una parte inferior y en una parte superior. En la parte inferior nosotros vamos a tener a los ventrículos, que van a estar separados entre sí a través de este pequeño surco que ustedes están viendo, que es conocido como el surco interventricular, porque nos está dividiendo el ventrículo del lado derecho del ventrículo del lado izquierdo.
y por este surco interventricular está discurriendo esta arteria y esta vena, que son conocidas como las venas y las arterias interventriculares anteriores. Este surco coronario nos divide en lo que vienen a ser las partes superiores de las partes inferiores. En las partes inferiores ya hemos descrito que vienen los ventrículos, pero en las partes superiores vamos a ver que tenemos a lo que son las aurículas, tanto del lado derecho como la aurícula del lado izquierdo. ¿Qué más podemos describir? Nos falta describir la última parte, que vendría a ser la parte pedicular. Si nosotros observamos la parte superior, podemos ver esta área que está circunscrita en esta línea punteada, que correspondería a lo que viene a ser la parte pedicular de la cara anterior. Todo lo que se encuentra por detrás de lo que viene a ser esta línea punteada correspondería a la base del corazón, que será descrita posteriormente. Entonces, ¿qué estructuras nosotros vamos a tener en la cara anterior, que vendría a ser esta porción en la porción pedicular? Nosotros vamos a tener la desembocadura de dos arterias importantes. La primera siempre va a ser la arteria pulmonar. Vamos a poder observar que esta arteria pulmonar tiene una especie de válvulas que son conocidas como las válvulas semilunares, al igual que la arteria aorta, que se encuentra por detrás. Además, que vemos que de la arteria aorta van a salir estas dos arterias, que van a ser las coronarias. Si nosotros volvemos al gráfico anterior, vamos a ver a la arteria pulmonar, a la arteria aorta, y saliendo de la arteria aorta lo que vienen a ser las coronarias. A este pequeño espacio que nosotros tenemos entre lo que son las orejuelas de las aurículas, tanto derechas como izquierdas, que vendrían a ser estas pequeñas partes, nosotros la denominamos como la corona cordis, que en español significaría como la corona del corazón. Si ustedes han visto alguna serie donde se retrate a los emperadores romanos o a los emperadores de la época antigua, o a los personajes políticos más influyentes griegos, ustedes se darán cuenta que la corona en esas épocas cambió. Era una rama de olivos y de laureles que se ponían en la parte posterior. Por eso se la denomina como una corona a esta pequeña porción que ustedes están viendo, debido a que está en la parte posterior de estas dos arterias importantes, y las puntas de las orejuelas asemejan lo que eran estas pequeñas coronas que utilizaban los romanos. Entonces, recapitulando, ¿qué estructuras vamos a tener en lo que viene a ser la cara anterior del corazón? Lo primero, el surco coronario, que nos está dividiendo en una parte superior y una parte inferior. Vamos a tener el surco interventricular anterior, que nos está dividiendo los ventrículos tanto del lado derecho como el del lado izquierdo. Vamos a tener que por encima de este surco coronario vamos a ver lo que son las aurículas tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y por último vamos a describir lo que viene a ser la porción pedicular, que contienen a la arteria pulmonar, a la arteria aorta, que de estas están saliendo las arterias coronarias, y alrededor lo que viene a ser la corona cordis o corona del corazón, que asemeja a las coronas que utilizaban los romanos. Con fines didácticos les muestro este tipo de coronas que utilizaban, que en la parte anterior prácticamente se encontraban libres y que terminaban en una serie de puntas, al igual que están haciendo estas orejuelas en la parte superior. Vamos entonces a ver la cara inferior. Esta cara inferior también es conocida como la cara diafragmática. Esta cara inferior o diafragmática es mucho más aplanada que el resto de las caras del corazón, debido a que esta va a estar en gran relación, prácticamente está echada sobre lo que viene a ser el músculo diafragmático en una parte central que es conocida como el espejo de Van Helmont, que lo vamos a ver en la siguiente clase.
Al igual que lo que viene a ser la descripción de la cara anterior del corazón, nosotros vamos a poder ver que tenemos la continuación de el surco coronario, donde podemos ver una gran dilatación venosa, que es conocida como el seno coronario. Sabemos que cuando estamos hablando de venas, cuando tenemos una dilatación de una vena, también la podemos denominar como seno. A esta vena grande que ustedes están viendo es conocida como el seno venoso. En este seno venoso pues va a estar prácticamente desembocando en lo que viene a ser la aurícula del lado izquierdo. Por debajo de esta nosotros vamos a poder observar un surco, que también es conocido como el surco interventricular inferior. Este surco interventricular inferior nos está dividiendo lo que vienen a ser el ventrículo derecho del ventrículo del lado izquierdo. ¿Sí? Por esta nosotros vamos a poder ver discurrir lo que viene a ser la arteria coronaria, o mejor dicho, la arteria interventricular posterior, o también conocida como la arteria interventricular inferior. ¿Qué más podemos observar? Nosotros podemos observar lo que vienen a ser las estructuras que se van a encontrar en la base del corazón, que van a ser descritas más adelante. Entonces, vamos a poder observar el surco coronario, vamos a poder observar el surco interventricular inferior o posterior, también conocido, y por encima de este vamos a encontrar un surco más que es conocido como el surco interauricular. No tenemos nada más que describir en esta cara inferior. Vámonos a la descripción de la última cara, que es conocida como la cara pulmonar, o también conocida como la cara izquierda. Esta cara pulmonar o cara izquierda, en algunos momentos de la función del corazón, llega simplemente a ser un borde. ¿A qué me refiero a que llega a ser un borde? Me refiero a que cuando el corazón está en sístole, el corazón se está contrayendo, haciendo de que toda la sangre de este corazón salga distribuida, la sangre arterial, hacia lo que viene a ser la circulación, para que llegue a cada uno de los rincones la sangre oxigenada y pueda ser nutrida a cada uno de nuestros órganos, y a su vez está saliendo lo que son la sangre desoxigenada hacia los pulmones para que se produzca el proceso de hematosis. En ese punto en el que el corazón se ha contraído, esta cara termina siendo simplemente como un borde, porque se pliega completamente sobre las otras dos caras, tanto sobre la cara anterior como la cara inferior. Pero ¿qué pasa? Cuando el corazón empieza en una relajación, que es la diástole, donde se empieza a llenar tanto de la sangre desoxigenada como la sangre oxigenada en sus diferentes cámaras, esta pequeña cara que se encuentra en el lado izquierdo llega a desplegarse, donde nosotros vamos a poder observar un pequeño reborde que nos va a dividir la cara inferior, que la tenemos acá abajo, de la cara anterior, que ya la hemos descrito anteriormente. Entonces esta va a tener más relación con lo que viene a ser el pulmón del lado izquierdo. No tenemos estructuras anatómicas que describir en esta cara izquierda, más que su relación con la cara mediastínica del pulmón del lado izquierdo. Es por eso que a mí no me gusta partir el corazón en 4 partes, ya que la contraparte del otro lado vendría a ser también algo similar. Entonces, para su comprensión, me parece mucho mejor dividir al corazón en su configuración externa en 3 caras. Recapitulando entonces lo que viene a ser este corazón, vamos a tener una cara externa, que también es conocida como esternocostocondral. Vamos a tener que esta cara externa se divide en una parte superior, una parte pedicular y una parte inferior. Vamos a tener una cara inferior, que es hasta acá,
la que estamos viendo, porque esta que ustedes están viendo acá, este pequeño borde, correspondería a la cara izquierda o pulmonar. Entonces toda esta parte que ustedes están viendo corresponde a la cara inferior o diafragmática del corazón. Y vamos a poder observar este pequeño borde que cuando está en diástole se convierte en una cara que es conocida como la cara izquierda pulmonar del corazón. ¿Qué más podemos hablar? Vámonos a hablar sobre la base del corazón. En la base del corazón, chicos, nosotros vamos a poder observar lo que vienen a ser las partes posteriores de las aurículas, tanto la aurícula del lado derecho como la aurícula del lado izquierdo. En este caso no estoy utilizando una vista de espejo, ya que el corazón se encuentra en una posición anatómica normal. Entonces tenemos a este lado lo que viene a ser la aurícula del lado derecho y a este lado la aurícula del lado izquierdo. ¿Qué estructuras nosotros vamos a poder observar en la base del corazón? Lo primero, que en la aurícula del lado derecho vamos a tener la desembocadura de dos venas muy importantes, que son las venas cava superior, la que tenemos aquí, y la vena cava inferior. Y en la aurícula del lado izquierdo nosotros vamos a tener la desembocadura de cuatro venas importantes, que son las venas pulmonares, a estas que se las conoce como las venas pulmonares derechas y a estas como las venas pulmonares izquierdas, que están desembocando en la aurícula izquierda. Cabe mencionar una estructura más que desemboca en lo que viene a ser la aurícula del lado derecho, que vendría a ser este seno, que es el seno coronario, que también va a desembocar en lo que viene a ser la aurícula del lado derecho, y cuando estemos viendo la configuración interna de esta aurícula, pues nosotros vamos a poder observar. Si ustedes leen la nomenclatura antigua, a las aurículas se les se las separaba en dos nombres, una parte atrial y una parte auricular. La parte atrial correspondería a esta que ustedes están viendo acá, y la parte auricular correspondería a esta de acá. Ya no se utiliza esa nomenclatura antigua, puesto de que existía bastante confusión en el momento de la descripción del corazón, así que ahora a todo esto se la denomina como aurícula, ¿sí? Antes se tenía esa denominación de una parte auricular y una parte atrial, debido a que, como a esta parte se la conoce como las orejuelas del corazón, porque tienen una forma más o menos como de un pabellón auricular. Si nosotros observamos una imagen anterior, si ustedes ven, parece como si fuera un pabellón auricular, es por eso que se las ha denominado como las orejuelas. Entonces, para la descripción de las orejuelas se las denominaba como las aurículas, proveniente de audición, por eso se las denominaba con ese nombre. En cambio, al resto de la cavidad se la denominaba como atrio o antesala a algo. Ahora ya simplemente se denomina como aurícula a todo eso. ¿Qué más vamos a poder encontrar? Nosotros vamos a poder encontrar un surco que se encuentra separando lo que vienen a ser las aurículas del lado izquierdo de las aurículas del lado derecho, que es conocido como el surco interauricular, que va a estar en relación con lo que nos está marcando las estructuras vasculares, que son las venas pulmonares del lado derecho y las desembocaduras de lo que son las venas cavas, tanto la superior como la vena cava inferior. No tenemos nada más que describir en lo que viene a ser la base del corazón, puesto que las estructuras que nosotros estamos viendo acá son la arteria pulmonar y la arteria aorta, que las hemos descrito en la cara anterior del corazón. ¿Qué más podemos hablar de la configuración externa? Para terminar lo que viene a ser esta configuración externa, hablamos sobre el vértice del corazón, que se lo denomina como ápex. Este ápex va a estar a nivel del quinto espacio intercostal y la línea media clavicular, que más adelante les voy a mostrar
cómo se toma esta línea media clavicular y dónde se encuentra en especial este ápex. Este ápex tiene una forma puntiaguda y se va a encontrar prácticamente en lo que viene a ser el hemitórax del lado izquierdo. Esta punta del corazón es muy importante en el momento de la auscultación, ya que cuando nosotros auscultamos una persona y nosotros ponemos el dedo índice en lo que es el quinto espacio intercostal, línea media clavicular, nosotros podemos sentir el golpeteo que da este ápex en el momento de la sístole y de la diástole. Empieza a dar un golpeteo continuo. Y cuando nosotros sentimos el golpeteo continuo, quiere decir que puede existir lo que es el latido cardíaco, y esto lo utilizamos bastante en lo que es los primeros auxilios. Cuando nosotros no tenemos un fonendoscopio para escuchar los ruidos cardíacos, nosotros podemos percibir tanto las palpitaciones del corazón poniendo la palma de la mano en el hemitórax izquierdo, como poniendo el dedo índice a nivel del quinto espacio intercostal. Vamos a ver entonces algunas connotaciones de esta configuración externa del corazón. Lo primero es que nosotros hemos dicho que se encuentra en el mediastino medio, que va a estar recubierto por el pericardio, que a los costados van a estar discurriendo estos nervios que van a ser los nervios frénicos y que va a estar en relación con las caras mediastínicas de los pulmones, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Este corazón va a llegar a presentar tres caras. Esta cara que nosotros estamos viendo en este momento es la cara anterior. Esta pequeña cara que ustedes están viendo acá vendría a ser la cara izquierda, y obviamente la cara inferior o posterior está en relación a lo que viene a ser este músculo, que es el músculo diafragmático, en el cual se encuentra reposando lo que viene a ser el corazón. Si nosotros vemos el ápex se va a encontrar en el quinto espacio intercostal. Si nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, más o menos a este nivel, se encontraría lo que viene a ser el ápex. Pero ¿por qué en esta radiografía se encuentra mucho más abajo? Enseguida vamos a ver eso. Nosotros hacemos una línea media clavicular que correspondería al hueso de la clavícula, contamos 5 espacios intercostales y más o menos a ese nivel nosotros vamos a tener lo que viene a ser el ápex. En esta radiografía el ápex se ve un poco más abajo, puesto que el corazón tiene diversos movimientos mientras nosotros tenemos los mecanismos de la respiración. Cuando nosotros hacemos una inspiración forzada, ¿qué quiere decir? Meter la mayor cantidad de aire que nosotros podemos a nuestros pulmones, el diafragma se aplana, haciendo de que el corazón caiga un poco más y nos da una imagen más o menos en gota de agua, que es la imagen normal del corazón. Pero cuando nosotros estamos en una respiración normal, la punta del corazón se encuentra en el quinto espacio intercostal, más o menos a este nivel. Y cuando nosotros hacemos una inspiración forzada, pues la punta del corazón desciende un espacio intercostal nada más. Nosotros podemos observar a este nivel distintos tipos de estudios. El estudio que se utiliza para ver los diámetros normales del corazón es una radiografía similar a esta, en la cual nosotros pedimos al paciente que realice una inspiración forzada para poder ver la mayor cantidad del diámetro cardíaco. Se toma una medida entre lo que viene a ser un ángulo costodiafragmático del lado izquierdo hasta el ángulo costodiafragmático del lado derecho, una línea recta, se mide cuántos centímetros tiene esta, se traza una línea media y se toma en cuenta de esta línea media el punto más prominente hacia la línea media y del lado derecho, y del lado izquierdo el punto más prominente hacia la línea media del otro lado. Se suman estas dos y se saca un promedio. No se preocupen si esto no han entendido, lo van a ver con mucho más detalle y con mucho más calma en lo que viene a ser la imagenología, que va a ser una materia que ustedes van a llevar en el tercer año de la carrera. Solo es con fines prácticos que esta radiografía nos puede servir para determinar si este corazón es grande,
si es pequeño o si está normal. En algunas enfermedades sabemos que el corazón puede llegar a crecer. También nos sirve esta radiografía para ver las estructuras vasculares en el caso de los grandes vasos, como viene a ser el callado de la aorta, que se logra ver a este nivel, que es el punto más sobresaliente en el lado derecho. Cuando nosotros estamos viendo el callado de la aorta, pues nosotros podemos ver si existen algunas dilataciones o anomalías a nivel de lo que es esta aorta, y en una de las enfermedades más importantes, como lo que viene a ser el aneurisma aórtico, que puede afectar la calidad de vida del paciente. Por debajo de este nosotros tenemos un estudio que se realizan a las cavidades del corazón, que van a ser 4. 2 aurículas y 2 ventrículos, una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo derecho y un ventrículo del lado izquierdo. Esta es una ecografía, o también denominado como ultrasonografía, que es un estudio de elección para nosotros poder ver las cavidades cardíacas. Si nosotros observamos, estas dos grandes que ustedes están viendo acá son los ventrículos. Esta del lado izquierdo, este es el ventrículo del lado derecho, y por encima tenemos a las dos cavidades más pequeñas del corazón, que van a ser las aurículas del lado izquierdo y las aurículas del lado derecho. Podemos tener una gama de estudios para poder ver el funcionamiento del corazón y la configuración externa. Aparte de estas dos, podemos ver la resonancia magnética y la tomografía computarizada axial, que no se utilizan muy frecuentemente. En caso de que existiera una patología muy rara, se puede llegar a pedir lo que viene a ser la tomografía computarizada axial, junto con lo que viene a ser un contraste para ver las venas y las arterias que se encuentran a ese nivel del corazón, como van a ser las ramas de las coronarias. En otro tipo de estudio para configuración externa no se llega a ver. En configuración interna vamos a ver otro tipo de estudios más complementarios que nos van a ayudar a la función de este corazón. Si nosotros observamos, para terminar lo que viene a ser lo que es la configuración externa del corazón, nosotros tenemos unas áreas o focos de auscultación cardíaca. ¿Qué son los focos de auscultación cardíaca? Cuando ustedes van al médico y a ustedes les va a tocar, cuando ustedes tengan un paciente, para escuchar los diferentes ruidos que produce el corazón, nosotros escuchamos en diferentes áreas del corazón. Por lo tanto, vamos a tener 4 focos principales y un foco accesorio. Cada uno de estos focos recibe el nombre de una estructura que se va a encontrar en relación a este foco. Si nosotros observamos, el primer foco se encuentra en el hemitórax del lado derecho, en el segundo espacio intercostal, en la línea paraesternal, pegadito al esternón, ponemos el fonendoscopio y tenemos esta estructura anatómica que correspondería a la arteria pulmonar. Por lo tanto, que correspondería a la arteria aorta que estamos viendo a este nivel. Por lo tanto, a este foco se lo denomina como el foco aórtico, y estaríamos escuchando cómo está saliendo la sangre oxigenada del corazón. En este punto nosotros podemos llegar a discernir si el flujo de salida de la sangre del corazón está adecuado y si existieran algunos ruidos sobreagregados, como son los soplos y las arritmias, que eso lo van a ver con más calma cuando estén viendo cardiología y fisiología. El segundo foco que nosotros vamos a ver corresponde a esta estructura vascular, que es la arteria pulmonar, y que se va a encontrar en el hemitórax del lado izquierdo, en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Nosotros vamos a poder escuchar el foco pulmonar, que correspondería a la arteria pulmonar, la cual nos va a dar lo que viene a ser el sonido de eyección de la sangre no oxigenada que se está dirigiendo hacia los pulmones, para que se produzca la hematosis y esta sangre no oxigenada se vuelva en sangre oxigenada y se depuren algunos materiales que no necesitamos. Por debajo de este, más o menos
a nivel de lo que viene a ser el apéndice sifoides, acá está muy arriba el gráfico, más o menos a este nivel, nosotros vamos a tener al foco tricuspidio. Este foco tricuspidio, más adelante vamos a ver, corresponde al sonido de la apertura y el cierre de lo que viene a ser la válvula tricúspide del corazón. Este se va a encontrar en el hemitórax del lado izquierdo, línea paraesternal del lado izquierdo, y se encuentra al lado de lo que viene a ser la apéndice sifoides. Y por último, nosotros vamos a tener un foco de auscultación que es conocido como el foco mitral, o también conocido como el foco bicúspide, debido a que en este foco nosotros vamos a llegar a escuchar los sonidos tanto de apertura y de cierre de la válvula bicúspide, o también conocida con el nombre de válvula mitral, que enseguida vamos a ver cuáles son estas dos válvulas, tanto la tricuspidia como la mitral. ¿Dónde se encuentra este foco? Este foco se encuentra a nivel del ápex, quiere decir que se encuentra en el quinto espacio intercostal y la línea media clavicular. Fíjense, acá tenemos las clavículas, acá tenemos la primera costilla. Si nosotros hacemos una línea media que está dividiendo en dos partes iguales lo que viene a ser la clavícula, y contamos 5 espacios intercostales, pues a ese nivel nosotros vamos a tener 1, el foco mitral, y 2, vamos a tener la posición del ápex. Tenemos un último que es un accesorio. Cuando nosotros tenemos alguna duda en alguno de los sonidos, especialmente tanto del foco tricuspidio como del mitral, tenemos un foco que es el accesorio, que también es conocido como el mesocárdico o el accesorio de Evers. Este se va a encontrar entre lo que viene a ser el foco pulmonar y el foco tricuspidio. Nosotros hacemos una línea imaginaria, una línea paraesternal del lado izquierdo entre lo que va a ser el foco tricuspidio y el foco pulmonar, y en la mitad de estos dos, como ven en este gráfico, nosotros vamos a tener a este foco auscultatorio accesorio, o también conocido como mesocárdico. Se dice que cuando nosotros estamos empezando a estudiar, se tiene que hacer la revisión del corazón en 5 minutos aproximadamente, 1 minuto por cada foco auscultatorio que nosotros estamos llegando a escuchar. Tenemos que escuchar que los sonidos tengan un buen timbre, un buen sonido, y que no tengan ruidos sobreagregados como son los soplos y las arritmias. Cuando ustedes estén empezando entonces a auscultar un corazón, tómense el tiempo adecuado. Una vez que ustedes vayan ganando la experticia en lo que es la auscultación, se puede realizar la auscultación del corazón en aproximadamente 1 minuto. Cuando nosotros sabemos que no tiene ruidos sobreagregados, pues simplemente escuchamos que el resto de los focos tampoco tenga ruidos sobreagregados. En ese caso se puede hacer la auscultación de todos los focos del área del corazón en 1 minuto aproximadamente. Vámonos entonces a la descripción de lo que vienen a ser la configuración interna del corazón. Hablemos entonces sobre las cavidades cardíacas. Para hablar sobre lo que viene a ser la configuración interna del corazón, vamos a ver que el corazón tiene 4 cámaras que van a estar divididas tanto en la parte superior como en la parte inferior. 2 cámaras auriculares que se van a encontrar siempre en la parte superior y 2 cámaras ventriculares que se van a encontrar en la parte inferior. ¿Cuáles van a ser las características de estas? Que estas van a estar separadas a través de tabiques o septos que se desarrollan durante el periodo embrionario. El primer septo que se desarrolla es el septo interauricular. Este septo tiene una característica principal en el desarrollo embrionario, ya que pasa por diferentes fases, desde lo que viene a ser el septum primum, el septum secundum, el ostium primum,
el ostium secundum y el agujero oval, que ustedes lo van a ver con mucho detalle y es un tema que tienen que tener mucha atención cuando estén viendo embriología del corazón. Cómo se desarrollan el septum primum, el septum secundum, el ostium primum y el ostium secundum y el agujero oval, que son generalmente preguntas de embriología. Este septo, que va a ser el septo interventricular, durante la etapa embrionaria está abierta a través de lo que viene a ser un ostium, que es un agujero. Este ostium y el agujero oval hacen de que el bebé, mientras se encuentra en la etapa de gestación, mientras se encuentra dentro de la madre, tenga una comunicación entre lo que vienen a ser estas aurículas. Y esto se debe a que el bebé todavía no está haciendo funcionar sus pulmones. Por lo tanto, el bebé no puede realizar el proceso de la hematosis. Entonces, toda la sangre oxigenada proviene de la madre. A través de lo que viene a ser la circulación placentaria, le pasa sangre oxigenada al bebé, y para que la sangre oxigenada circule a cada uno de los órganos del bebé, es necesario de que exista esta comunicación entre lo que vienen a ser las aurículas a nivel del septo interauricular. Una vez que nace el bebé, con la primera respiración, estos septos, o mejor dicho, este agujero que se encuentra en el septo interauricular, se debería cerrar. En algunos casos queda abierto y se espera a que éste se cierre. Cuando se mantiene abierto, en el corazón del bebé se escucha un soplo, que lo denominamos como soplo fisiológico. Se espera a que más o menos el bebé tenga un mes de edad para que este septo se logre cerrar por completo. Si es que el septo no se ha cerrado por completo, el soplo va a poder persistir cuando el bebé tenga más de un mes de edad. En ese punto entonces se hacen los estudios correspondientes y se puede realizar una cirugía hasta que el bebé esté un poco más grande, dependiendo de la gravedad de la enfermedad y del tamaño que tengamos a ese nivel. Otro de los septos importantes va a ser el septo aurículo-ventricular, que nos va a dividir lo que vienen a ser las aurículas de los ventrículos. Estos septos aurículo-ventriculares van a estar conformados por dos válvulas, que van a ser la válvula mitral y la válvula mitral y la válvula tricuspidia, que las vamos a ver enseguida. El último septo que nosotros vamos a ver es este que ustedes están viendo acá. Es el septo más grueso que nosotros tenemos, que es el septo interventricular, que nos está dividiendo lo que van a ser el ventrículo del lado derecho del ventrículo del lado izquierdo. Este septo interventricular es el que más problemas trae en el momento del nacimiento del bebé, debido a que en el desarrollo embriológico se desarrolla en dos partes. Si ustedes observan, tenemos una parte bastante gruesa y una parte bastante delgada en la parte superior. Esta parte, que es gruesa, no tiene tanto problema en el desarrollo embriológico, pero esta pequeña parte, que es la más delgada, proviene del desarrollo de los grandes vasos, tanto de la arteria pulmonar como de la arteria aorta. Entonces, cuando se están desarrollando estas dos estructuras vasculares, llegan a terminar de formar lo que viene a ser el septo interventricular. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces se desarrollan los vasos, tanto la arteria pulmonar como la arteria aórtica, pero no se llega a desarrollar por completo lo que viene a ser la continuación de este septo interventricular, dejando una comunicación entre los ventrículos, haciendo de que el bebé, cuando nazca, tenga una coloración más o menos azulada o violácea, que correspondería a que este bebé está recibiendo una sangre no oxigenada y está entrando en un proceso de cianosis. ¿Qué es la cianosis? Es la coloración azulada de piel y mucosas debido a una falta de la oxigenación, que no está recibiendo un oxígeno adecuado esas estructuras anatómicas. Entonces, en este caso, por lo general, las cirugías son de emergencia. No se espera que el bebé tenga un mes de nacido, sino que se las opera casi inmediatamente. Nace y
dependiendo al tipo de enfermedad que tenga, entonces se realiza una cirugía lo más antes posible, ¿sí? Esto en cuanto a un poco de embriología y en cuanto a la separación que tiene cada una de estas cámaras. En anatomía es mucho más fácil. Simplemente tenemos el septo interventricular, el septo interauricular, que no se puede observar muy bien acá, que, que vendría a ser este que ustedes están viendo acá, ese septo interauricular, y vamos a tener lo que son las válvulas, nada más. Vámonos entonces a la descripción de las primeras cámaras, que son las cámaras superiores, correspondiendo a las aurículas. Hablemos entonces sobre las aurículas. Vamos a comenzar con la aurícula del lado derecho. Lo primero que nosotros vamos a observar es que la aurícula del lado derecho va a llegar a tener algunas estructuras importantes. Como nosotros estamos observando, en esta parte nosotros tenemos la orejuela del lado derecho. En esta orejuela del lado derecho ustedes van a ver múltiples musculaciones a manera de trabéculas, que también las pueden observar en este corte, que son conocidos como los músculos pectíneos. ¿Cuál es la función de estos músculos pectíneos? La función de estos músculos pectíneos es hacer de que no se quede ni un poco de sangre, ni una pequeña gotita de sangre en la aurícula cuando ésta se contrae. Porque, ¿qué pasaría si se quedaría por lo menos una gota de sangre? Si se quedaría una pequeña gota de sangre, esta gota de sangre llegaría a coagularse y provocaría lo que viene a ser un pequeño trombo. Y al producir un pequeño trombo, lo que podemos hacer es lanzar este trombo a lo que es la circulación y podemos hacer que pueda existir problemas grandes tanto a nivel pulmonar como a nivel cerebral, como son los accidentes cerebrovasculares o los tromboembolismos pulmonares, que eso lo van a ver más adelante cuando ustedes estén viendo fisiopatología. Entonces, por el momento tienen que acordarse que tenemos estos músculos que son conocidos como los músculos pectíneos, y estos músculos pectíneos, su función es la de evitar que se quede sangre en las aurículas. ¿Qué más podemos observar? Acá nosotros vamos a poder observar el tabique interventricular, y en ese tabique interventricular nosotros vamos a poder observar una parte central fibrosada que correspondería al ostium secundum, que es el agujero que se mantenía abierto para la comunicación interventricular cuando este bebé todavía, o este corazón, se encontraba dentro de la madre. Una vez que ya se vuelve un corazón maduro, pues este agujero se tiende a cerrar, a fibrosar, dejándonos simplemente una huella a manera de remanente embriológico. Muchas veces no se observa como en este gráfico, muchas veces solo se observa lo que viene a ser el tabique y no se llega a observar ningún remanente embriológico. En algunos casos sí, y algunos estudiantes de primer semestre dicen que es esta estructura blanquecina, y pues ninguno de los libros de anatomía lo describe, pero ustedes ya saben que corresponde a el ostium secundum, que es el agujero que mantenía abierto lo que vienen a ser estos dos ventrículos. Por debajo de este nosotros vamos a tener la desembocadura de una vena importante, que es la vena del seno coronario. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros estábamos viendo la configuración del corazón, veíamos esta dilatación de esta pequeña vena coronaria, que se la ve mucho más clara acá, que era el seno coronario, que les decía que desembocaba en lo que era la aurícula del lado derecho. Fíjense, tiene una pequeña rama que está desembocando dentro de lo que viene a ser la aurícula del lado derecho. Si nosotros observamos este pequeño huequito que ustedes están viendo acá, es la desembocadura del seno coronario. Vamos a tener en la aurícula derecha la desembocadura de dos venas más. Si ustedes ven a este nivel, tenemos la desembocadura de estas dos venas, que son la vena cava superior y la vena cava inferior, que también las vimos en lo que viene a ser la configuración externa, que estas dos van a desembocar en la aurícula del lado izquierdo, del lado derecho, que son estas dos, vena cava
vena cava superior, vena cava inferior, aurícula del lado derecho. Entonces, esas van a ser las estructuras que nosotros vamos a poder observar a nivel de la aurícula derecha. ¿Qué más vamos a tener? Aquí de fondo ustedes van a poder observar a la válvula tricuspidia, que está separándonos lo que viene a ser la aurícula derecha del ventrículo del lado derecho. Recapitulando entonces, tenemos a la orejuela de la aurícula. Esta orejuela va a estar con múltiples músculos trabeculados que se denominan como los músculos pectíneos. Vamos a tener al tabique interauricular. En algunos casos podemos observar lo que viene a ser en el lado derecho el remanente embriológico del ostium secundum. Vamos a tener la desembocadura del seno coronario. Vamos a tener la desembocadura de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Y en la base vamos a tener a la válvula tricuspidia, que nos separa la aurícula derecha del ventrículo del lado derecho. No hay más estructuras anatómicas que nosotros podamos observar en la aurícula del lado derecho. Vámonos entonces a la descripción de la aurícula del lado izquierdo. Nosotros estamos observando, tenemos aquí a la aurícula del lado izquierdo, al igual que la otra, va a llegar a tener algunas estructuras importantes. Dentro de las estructuras importantes, nosotros vamos a poder observar un remanente embriológico que correspondería al agujero oval. Este agujero oval siempre se va a encontrar en la aurícula del lado izquierdo, que junto con el ostium secundum nos están dando el paso de lo que viene a ser la sangre cuando el bebé todavía se encuentra dentro de la madre, para que nos ayude a la oxigenación de la sangre. En algunos casos no se llega a ver lo que viene a ser la desembocadura de el agujero oval. Además de que en esta aurícula del lado izquierdo nosotros vamos a tener, al igual que en el lado derecho, una orejuela donde va a tener los músculos pectíneos, y algo que recalcar, que en la aurícula izquierda vamos a tener 4 desembocaduras provenientes de lo que vienen a ser las venas pulmonares derechas e izquierdas, que las veíamos también en la configuración externa del corazón. Si ustedes se acuerdan, estas pequeñas 4 venas que están desembocando en la aurícula izquierda van a ser las que se van a llegar a observar mediante lo que son los orificios de desembocadura a este nivel. Fíjense, acá tenemos una, 2, acá hay una, 3 y obviamente una que por el corte no se puede observar. Debajo de esta nosotros vamos a llegar a tener una válvula, que es la válvula mitral, que nos va a estar dividiendo lo que es la aurícula del lado izquierdo del ventrículo del lado izquierdo. No tiene más estructuras anatómicas. Tenemos la orejuela, músculos pectíneos, el remanente embriológico del agujero oval y la desembocadura de las 4 venas pulmonares, 2 derechas y 2 del lado izquierdo. En la parte de la base vamos a tener a la válvula mitral. Vámonos entonces a la descripción de lo que vienen a ser los ventrículos. Para nosotros poder ver las estructuras ventriculares, primero vamos a hablar sobre el ventrículo del lado derecho. ¿Cómo nosotros llegamos a describir un ventrículo de una aurícula en un corte anatómico? Si nosotros observamos los cortes anatómicos, ustedes se darán cuenta que los ventrículos tienen una pared mucho más gruesa que las aurículas. Las aurículas tienen una pared mucho más delgada. Y esto se debe a que los ventrículos son los que tienen la mayor carga de presión y los que hacen la mayor fuerza de eyección de la sangre para que ésta pueda llegar a distribuirse en el resto del organismo. Entonces, para hablar sobre lo que viene a ser el ventrículo derecho, lo primero que nosotros tenemos que ver es que este se va a encontrar por debajo de esta válvula, que es conocida como la válvula tricuspidia, donde nosotros vamos a poder observar que de la válvula bajan distintas cuerdas o fibras tendinosas que se van a adosar a estructuras musculares del ventrículo.
A estas fibras tendinosas valvulares las vamos a ver más adelante cuando estemos describiendo cada una de estas válvulas. ¿Dónde se llegan a insertar estas pequeñas fibras provenientes de las válvulas? Se llegan a insertar, si ustedes observan, en estas pequeñas elevaciones que son conocidos como los músculos papilares. Y vamos a tener tres músculos papilares. Vamos a tener un músculo papilar anterior, un músculo papilar posterior y un músculo que es conocido como el músculo septal. Vamos a tener entonces lo que viene a ser el músculo papilar anterior y posterior. Si ustedes observan a este nivel, nosotros tenemos al músculo papilar anterior, que les estoy mostrando, que es este de acá, y al músculo papilar posterior. Y a este nivel nosotros vamos a tener a un músculo que está viniendo de esta estructura, que es el septo interventricular, que nos está dividiendo el ventrículo del lado derecho del ventrículo del lado izquierdo. Por lo tanto, este será el músculo septal, el músculo papilar septal, ¿sí? En algunas nomenclaturas los describen de diferentes maneras. A este septal lo denominan como septal anterior, a este anterior lo denominan como anteroposterior y a este posterior lo denominan como posteroseptal, porque se dice que va hasta lo que viene a ser el septo. Pero a mí me interesa que sepan que este es el anterior, este es el posterior y este es el septal, para que no se lleguen a confundir. Además de esto, nosotros vamos a ver una estructura que prácticamente está uniendo lo que vienen a ser los músculos papilares junto con lo que viene a ser el septo. A esta pequeña curvatura se la denomina como la cresta infundibular, o también conocido como el espolón de Wolf. Este espolón de Wolf que está descrito en lo que vienen a ser las nomenclaturas antiguas. En las nuevas nomenclaturas solo lo denominan como el septo cardíaco. Más o menos a este nivel nosotros vamos a llegar a tener lo que es la distribución nerviosa para la conducción eléctrica, que va a pasar a través de lo que es el septo cardíaco y a través del espolón de Wolf, para que el impulso eléctrico vaya tanto de lo que vienen a ser las aurículas hacia los ventrículos, y esto les voy a explicar más adelante. A este septo interventricular también se la conoce como la banda moderadora, o también como tabique marginal o septo marginal, pero para que no se confundan la dejamos como el septo interventricular. También nosotros vamos a poder observar diferentes trabéculas en lo que vienen a ser las cavidades ventriculares. A estas trabéculas se las conoce con el nombre de lo que vienen a ser los músculos o pilares, mejor dicho, los pilares cardíacos de los ventrículos. Y vamos a tener tres tipos o de tres órdenes. Vamos a tener pilares de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Los pilares de primer orden van a ser aquellos músculos que se van a dirigir desde la pared del ventrículo y se van a llegar a conjuncionar con lo que vienen a ser las fibras provenientes de las válvulas cardíacas. Por lo tanto, los músculos papilares vendrían a ser nuestros pilares de primer orden. Vamos a tener los pilares de segundo orden. Los pilares de segundo orden van a ser los que van a ir de un lado de la pared ventricular hacia otro lado de la pared ventricular, como el que están observando acá. Van a ser los que van a aparecer como puentes que van de un lado hacia el otro lado, dejando un pequeño espacio entre sí. Y los de tercer orden, acá también tenemos un pequeño pilar de segundo orden, y los de tercer orden van a ser pues estos que están pegados prácticamente en la pared, que no tienen esta separación como si fueran puentecitos, como los de segundo orden, y no van a tener la desembocadura de las fibras como los de primer orden, sino que van a estar como el que están viendo acá al fondo, o estos de acá que se ven mucho mejor, que están pegados prácticamente a la pared. Estos son entonces los pilares de tercer orden.
No tenemos más estructuras anatómicas que describir en lo que viene a ser el ventrículo del lado derecho. Acuérdense, los pilares de primer orden, segundo orden, tercer orden. A estos pilares de primer orden se los conoce como los músculos papilares, que vamos a tener un septal, un anterior y un posterior. Vamos a poder observar en la parte superior del ventrículo derecho lo que viene a ser la válvula tricuspidia. Hacia el costado vamos a tener la banda moderadora o tabique marginal o septo interventricular, y que de esta nace un pequeño espolón que es conocido como el espolón de Wolf, que se va a llegar a unir con lo que vienen a ser los músculos papilares septales. No tenemos más estructuras anatómicas que describir en este ventrículo del lado derecho. Vámonos a la descripción de lo que es el ventrículo del lado izquierdo. La descripción del ventrículo del lado izquierdo es mucho más sencilla, debido a que solo vamos a tener dos músculos papilares. Vamos a llegar a tener un músculo papilar anterior, que es este que ustedes están viendo, y un músculo papilar posterior. Este músculo papilar posterior se llega a dividir muchas veces en dos, uno que es posterior inferior y uno que es posterior superior. El posterior superior generalmente a veces se lo toma simplemente como un accesorio. Por encima vamos a tener a la válvula bicúspide, o también conocida como la válvula mitral, y vamos a poder observar los distintos pilares musculares, y obviamente en la parte final vamos a poder observar el septo interventricular. Si ustedes observan, aquí tenemos los pilares de primer orden viniendo hacia lo que vienen a ser estos músculos, que son los músculos papilares. Tenemos estos que parecen banditas a medida de puente, que van a ser, o estos que están entre sí, que van a ser los de segundo orden, y tenemos estos que están pegados prácticamente a la pared, que van a ser los de tercer orden. No tenemos más estructuras que describir en este ventrículo izquierdo, salvo algunas diferencias entre lo que viene a ser el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. La primera diferencia es que van a tener el ventrículo izquierdo tiene menos músculos papilares que el ventrículo del lado derecho. El ventrículo del lado izquierdo es mucho más pequeño, pero es mucho más rico en lo que vienen a ser sus paredes. Por lo tanto, las paredes del ventrículo izquierdo son más gruesas que las del ventrículo del lado derecho, y esto se debe a que en el ventrículo del lado derecho es donde se va a llegar a tener lo que viene a ser la sangre oxigenada, y este tiene que tener una mayor compresión para que llegue hasta el capilar más distal que tenemos en la punta del dedo gordo del pie, la sangre oxigenada. Así que tiene que tener mucha más fuerza de eyección el ventrículo del lado izquierdo. Por eso es que es más pequeño, pero también tiene las paredes mucho más gruesas. No hay más que describir en estas cavidades, tanto auriculares como ventriculares. Vámonos entonces a lo que vienen a ser las válvulas, que son conocidos como los dispositivos valvulares. Este es un corte transversal del corazón. Hemos quitado lo que son las aurículas, solo estamos viendo las válvulas, y debajo de estas partes de lo que vienen a ser los ventrículos. Por encima de estas tendríamos lo que vienen a ser las aurículas, pero que acá las hemos cortado haciendo un corte transversal a nivel del corazón. Nosotros vamos a tener 4 válvulas, 2 válvulas cardíacas y 2 válvulas que se van a encontrar a nivel vascular. Vamos a hablar entonces sobre las válvulas cardíacas. Vamos a tener una que se va a encontrar en el lado derecho y otra que se encuentra en el lado izquierdo. Estos dispositivos valvulares son los encargados de mantener lo que viene a ser la sangre de la aurícula separada de la sangre del ventrículo en las diferentes necesidades tanto de la sístole y de la diástole, para que este corazón se llene o saque toda la sangre. Nosotros vamos a ver que estas van a estar rodeadas a través de unos anillos que ustedes están observando acá, que son conocidos como los anillos fibrosos valvulares. Estos anillos fibrosos valvulares son de un tejido fibroso un poco más duro, que nos va a servir como la base de cada una de estas válvulas, y que a través de estos anillos valvulares va a llegar a discurrir lo que viene a ser
un trígono. ¿Qué es un trígono? Una estructura triangular que es simplemente una estructura fibrosa que va a estar uniendo lo que vienen a ser los anillos tanto del lado derecho como del lado izquierdo de cada una de las válvulas para que estos se fijen también a las diferentes estructuras vasculares. A través de lo que vienen a ser estos anillos se van a llegar a distribuir unas pequeñas estructuras fibrosas conocidas como las valvas. Si nosotros observamos, estas que ustedes están viendo acá son las valvas. En el lado derecho nosotros tenemos 3 valvas a diferencia del lado izquierdo. Vamos a llegar a tener que son una valva anterior y dos laterales, o una medial y una lateral. Al tener 3 valvas en el lado derecho, se la denomina como la válvula tricúspide. ¿Por qué? Porque tiene 3 valvas. Y a esta se la denomina como mitral o bicúspide porque solo tiene 2 valvas, una superior y una posterior, nada más. En el cierre de cada una de estas valvas, nosotros vamos a tener que van a tener un borde donde se va a dividir estas capas fibrosas en diversas fibras de colágeno que se van a llegar, o que van a llegar, mejor dicho, a conjuncionar con los músculos papilares de los ventrículos. A estas pequeñas fibras se las conoce como las fibras o bandas valvulares. Cada una de estas fibras o cuerdas tendinosas también son distribuidas de acuerdo a los órdenes. Vamos a tener cuerdas tendinosas de primer orden, cuerdas tendinosas de segundo orden y cuerdas tendinosas de tercer orden. Las cuerdas tendinosas de primer orden van a ser las que van desde el borde de las valvas hacia lo que van a ser las raíces o directamente las inserciones de los músculos papilares. Las de segundo orden van a ser las que van a ir desde el borde de lo que vienen a ser cada una de estas valvas y se van a llegar a insertar en las diversas partes de la cavidad ventricular, como ustedes están viendo acá. Fíjense, hay algunas cuerdas tendinosas que no se están insertando en lo que vienen a ser, como estas de acá, fíjense, en lo que vienen a ser los músculos papilares, sino directamente en una de las paredes del ventrículo. Entonces estas van a ser las cuerdas tendinosas de segundo orden, estas las de primer orden, y las de tercer orden, que no se tienen imágenes muy bien descritas, son las que van desde la misma valva hacia la misma valva, haciendo a nivel de puente. Entonces no se las puede llegar a observar muy bien en ninguna de las imágenes que las he puesto. Pero para que ustedes tengan una idea, fíjense, entre una valva y otra valva, estas que ustedes están viendo entre valvas prácticamente son las de tercer orden. Las de primer orden, las que se están insertando en los músculos papilares, y las de segundo orden, las que se están insertando a cualquier nivel de lo que vienen a ser las cavidades ventriculares. Si nosotros vamos a hablar sobre las características principales de cada una de estas válvulas, hablemos entonces sobre la válvula tricuspidia. La válvula tricuspidia tiene una superficie máxima de más o menos entre 11.3 a más o menos 1.8 centímetros cuadrados de superficie cuando el corazón se encuentra distendido. Y puede reducir su tamaño en un 33% cuando el corazón se encuentra contraído. Sabemos que las únicas estructuras fibrosas o un poco duras van a ser estas, que son los anillos que se van a encontrar alrededor de cada una de estas válvulas. El resto de las válvulas, al tener estructuras que son un poco más ligeras, debido a que estas están constituidas por capas esponjosas y fibroelásticas, se pueden llegar a comprimir de una manera normal. Esta válvula tricuspidia, chicos, nos está separando lo que viene a ser la aurícula derecha del lado del ventrículo derecho.
Vámonos a la descripción de la válvula mitral. La válvula mitral es mucho más pequeña que la válvula tricuspidia. Va a presentar simplemente dos valvas y su superficie total cuando el corazón se encuentra expandido llega más o menos a tener una medida entre 7.6 más o menos 1 centímetro o 2 de centímetros cuadrados, y esta se llega a disminuir cuando el corazón está en contracción en un 20 hasta un 40%, mucho más que lo que es la válvula mitral. Y esto es debido a que hemos dicho que en el lado del corazón izquierdo está la sangre oxigenada, por lo tanto, esta tiene que tener mucho más fuerza y se comprime mucho más. Debido a esto, también esta válvula, que va a ser la válvula mitral, llega a comprimirse mucho más. ¿Qué pasa cuando empiezan a fallar las cuerdas tendinosas valvulares? Cuando empiezan a fallar las cuerdas tendinosas valvulares, pues las valvas no se llegan a cerrar por completo, como en este caso. Acá las valvas están cerradas por completo. Entonces queda un pequeño agujero, haciendo de que este agujero haga de que se mezcle la sangre tanto que se encuentra en la aurícula con la sangre del ventrículo. Y esto nos llega a dar un ruido sobreagregado que es conocido como el soplo cardíaco, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de soplos a nivel de las válvulas, quiere decir que ha pasado algo debido a alguna enfermedad o debido a genética, de que estas cuerdas tendinosas se han ido rompiendo o se han ido relajando demasiado, haciendo de que el cierre de estas válvulas no sea hermético. Por lo tanto, nosotros podemos escuchar un foco en las diversas áreas de auscultación. Si ustedes se acuerdan, nosotros tenemos áreas específicas para auscultar los soplos de estas dos válvulas, que van a ser el foco mitral y el foco tricuspidio. Si nosotros nos vamos a las áreas de auscultación, si nosotros queremos auscultar la válvula mitral, pues vamos al quinto espacio intercostal, línea media clavicular, y escuchamos si existe algún defecto en esta válvula. Y lo mismo, si queremos ver si existe algún defecto a nivel de lo que viene a ser la válvula tricuspidia, nosotros seguimos lo que viene a ser la línea paraesternal del lado izquierdo, y a nivel del apéndice sifoides ponemos el estetoscopio y escuchamos si ésta puede llegar a tener ruidos sobreagregados, como vienen a ser los soplos cardíacos, ¿sí? No hay nada más entonces que mencionar acerca de lo que vienen a ser estas válvulas cardíacas. Vámonos entonces a la descripción de lo que vienen a ser las válvulas que se van a encontrar a nivel vascular, tanto a nivel de la arteria pulmonar como de la arteria aorta. A estas válvulas se las conoce como las válvulas semilunares. Estas válvulas semilunares tienen un anillo fibroso que va a estar constituido por 3 arcos de colágeno, que nos va a dividir que cada uno de estos vasos sanguíneos tenga 3 válvulas semilunares totalmente separadas entre sí. La primera que nosotros vamos a llegar a observar va a ser la descripción de las válvulas semilunares de la arteria pulmonar, que va a llegar a tener una válvula semilunar anterior y va a llegar a tener 2 válvulas laterales, a diferencia de las válvulas semilunares de la arteria aorta, que va a llegar a tener 2 laterales y una posterior, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes agarren el corazón, lo ponen en posición anatómica, como si fuera su corazón, para poder describir. La primera que ustedes van a ver siempre va a ser la arteria pulmonar, y la que está más en relación con las válvulas, tanto tricuspidia como la mitral, siempre va a ser la aorta, para que no se lleguen a confundir. Vamos a tener algunas características especiales que las pueden dividir, tanto si son válvulas semilunares de la aorta o si son válvulas semilunares de la arteria pulmonar. Vamos a hablar entonces de las válvulas semilunares de la arteria aorta. Si nosotros observamos, estas válvulas semilunares parecen como si fueran niditos de aves, ¿sí? A cada una de estas pequeñas cavidades se las va a llegar a conocer como los senos de Valsalva, ¿sí? Los senos de Valsalva, a cada una de estas bolsitas.
vamos a llegar a tener que estas válvulas semilunares tienen un borde anterior. En el caso de la válvula aórtica, de las válvulas semilunares de la arteria aorta, nosotros vamos a tener un pequeño nodulito. ¿Qué es un pequeño nódulo? Es una acumulación o un levantamiento en la parte central. A este nódulo se lo conoce como el nódulo de Arancio. Este pequeño nódulo o estos pequeños nódulos de Arancio que les estoy mostrando, estas pequeñas elevaciones en las partes centrales, no se van a encontrar en las válvulas semilunares de la arteria pulmonar. Entonces, esta es una de las diferencias que nosotros podemos ver el momento de la descripción anatómica. Además que de lo que vienen a ser las válvulas semilunares laterales, vamos a ver que se presenta un seno. Si ustedes se acuerdan, un seno va a ser una cavidad. En este caso, le han denominado este nombre porque no se sabía de que a partir de este seno están naciendo lo que vienen a ser las arterias coronarias provenientes de la arteria aorta. Por lo tanto, más que un seno, vendría a ser un agujero, que se lo conoce como los senos propiamente dichos de Valsalva, de la arteria coronaria, que a partir de ahí están naciendo las arterias coronarias. Si nosotros nos vamos a una imagen que hemos visto en la configuración externa del corazón, ustedes se darán cuenta, fíjense, acá tenemos a la arteria aorta, que de esta arteria aorta estaban saliendo estas dos arterias que eran las coronarias, a esta que es la coronaria del lado izquierdo y a esta la coronaria del lado derecho. Estas dos están viniendo entonces muy cerca de lo que vienen a ser los senos semilunares de la válvula o de lo que viene a ser la válvula aórtica, como podemos observar acá. Las válvulas de lo que vienen a ser las válvulas semilunares pulmonares son prácticamente similares a lo que vienen a ser las válvulas semilunares aórticas, con la diferencia que en este lado nosotros no vamos a tener lo que son los senos coronarios, por donde van a estar empezando a salir lo que vienen a ser las arterias coronarias, y no vamos a tener los nódulos de Arancio. Después prácticamente son iguales. Otra variación obviamente son las posiciones. Como les decía, la pulmonar va a tener una anterior y va a tener dos laterales, o una derecha y una izquierda, a diferencia de la aórtica, que tiene una derecha, una izquierda y una posterior. Vámonos entonces a la vascularización del corazón. Dentro de lo que viene a ser la vascularización, entonces nosotros vamos a ver que la vascularización del corazón va a estar dado a través de las dos arterias coronarias, tanto la arteria coronaria del lado izquierdo como la arteria coronaria del lado derecho. Si nosotros recordamos la imagen que estábamos viendo en configuración externa, nosotros podíamos ver que a este lado tenemos lo que es la coronaria del lado izquierdo y a esta la coronaria del lado derecho. ¿Cuál va a ser la diferencia entre estas dos? Si ustedes observan, la coronaria del lado izquierdo es un poco más gruesa que la coronaria del lado derecho. Empecemos hablando sobre esta pequeña arteria, que es la arteria coronaria izquierda. Se dice que esta arteria coronaria izquierda más o menos mide entre 3 a 4 milímetros, y a partir de ahí esta se va a bifurcar en dos arterias. Una que va a ser la arteria interventricular anterior, o también conocida como la arteria interventricular descendente anterior, y la otra que se la denomina como la arteria circunfleja. Si nosotros observamos el otro gráfico, se puede observar mucho mejor estas dos arterias provenientes de lo que viene a ser la arteria coronaria del lado izquierdo. Si ustedes observan, entre 3 a 4 milímetros, solo esta pequeña partecita que ustedes están viendo acá, que les estoy demarcando con el cursor, correspondería a la arteria coronaria del lado izquierdo. A partir de ahí, esta arteria coronaria izquierda se divide en dos. Esta que ustedes están viendo acá, que va a ser la interventricular anterior, y esta que ustedes están viendo que se está dirigiendo hacia la parte posterior, que vendría a ser la arteria circunfleja.
Esta arteria coronaria va a llegar a presentar algunos ramitos que son conocidos como los ramos colaterales. Si nosotros observamos en la parte superior, vamos a tener algunos ramos colaterales. No sé si observan estos pequeños ramos que se encuentran a este nivel. Vamos a tener algunos ramos colaterales que son conocidas como las arterias auriculares, otras que son conocidas como las interceptales. Las interceptales son las que se van a encontrar por detrás de lo que viene a ser la corona cordis del corazón y que se van a dirigir hacia lo que es el septo interauricular. Entonces estas están naciendo a través de lo que viene a ser estos 3 a 4 milímetros de la arteria coronaria. Más o menos a este nivel es que empiezan a distribuir unas pequeñas ramitas que van a ir a irrigar lo que vienen a ser parte de las aurículas y como parte del septo. Tenemos otras colaterales que también se van a presentar a ese nivel. Dentro de las colaterales que nosotros vamos a poder observar algunas que van a ser lo que vienen a ser las arterias adiposas, que lastimosamente no se pueden encontrar gráficos de estas y son muy complicadas de verlas incluso en la disección del cadáver, y vamos a tener lo que vienen a ser las arterias izquierdas de Busen. Estas arterias adiposas también tienen el nombre de las arterias adiposas de Concat, y las de Busen pues desde hace tiempo que mantienen el mismo nombre. Para que ustedes me entiendan mucho mejor, vamos a volver al gráfico de la externa. Si ustedes logran ver estas pequeñas arterias que se dirigen hacia esta que es la pulmonar, la arteria pulmonar que está por encima, estas vendrían a ser las pequeñas arterias de Busen. Y las arterias adiposas se encontrarían a este nivel y llegarían a estar inervando lo que es la parte anterior del pericardio. Debido a que el corazón se encuentra recubierto por el pericardio, nosotros sabemos que tenemos debajo de lo que es el pericardio un poco de tejido adiposo, que es el tejido adiposo de Concat. Esa arteria llegarían a irrigar lo que viene a ser este tejido adiposo de Concat, que se encontraría a este nivel, que se puede llegar a observar un poquito. Si ustedes logran ver, debajo de este pericardio hay un par de venas y arterias que están dirigiéndose a este tejido adiposo, que es de remanencia de lo que viene a ser el timo, que vendrían a ser las arterias de Concat. Entonces esas llegarían a ser las ramas y las colaterales de lo que son las arterias, o mejor dicho, la arteria coronaria del lado izquierdo. Repetimos entonces, la arteria coronaria del lado izquierdo es mucho más voluminosa que la del lado derecho. Esta se va a dividir en dos arterias principales, la interventricular anterior, o también la descendente interventricular anterior, y la circunfleja, que es la que se está yendo hacia atrás. Esta nos llega a dar algunos vasos a este nivel, que vendrían a ser las arterias de Busen y las arterias adiposas de Concat. Además que en la parte posterior nos dan las arterias aórticas, las arterias auriculares y las arterias septales. Entonces son pequeñas arterias, así como las que están viendo acá, chiquititas, que nos están dando la irrigación a lo que vienen a ser las partes septales y auriculares, como al igual de las arterias de Busen y las arterias adiposas de Concat. Las más importantes de la coronaria del lado izquierdo vendrían a ser la descendente y la circunfleja. Eso se tienen que acordar siempre. Hablemos entonces sobre la primera, que vendría a ser la interventricular descendente anterior. Para hablar sobre la arteria interventricular descendente anterior, nosotros podemos ver que esta en su origen nos delimita una parte triangular, que es conocido como el triángulo de Bran y Mochet. Este triángulo arterioso está formado por la arteria interventricular descendente, la arteria circunfleja y la vena
interventricular descendente anterior. También a esta vena se la conoce como la vena magna cardíaca, ¿sí? Que nos dejan este pequeño triangulito que es el de Mott y Mochet. Ahora sí, vamos a hablar entonces sobre las ramas colaterales y terminales de esta arteria que vendría a ser la interventricular anterior. Dentro de las estructuras que nosotros vamos a poder observar en lo que viene a ser la arteria interventricular anterior, vamos a poder observar algunas arterias que esta va a llegar a dar. Si nosotros observamos la imagen anterior, nosotros vamos a poder observar que de esta salen algunas ramas que son conocidas como las arterias oblicuas ventriculares, que son las encargadas de irrigar prácticamente lo que vienen a ser las caras anteriores ventriculares. A diferencia de dos arterias que se dirigen hacia la parte superior, que también tienen la función de irrigar lo que vienen a ser las caras anteriores ventriculares, que son conocidas como las arterias recurrentes, que no se las puede observar muy bien en este gráfico. Por último, debajo de esta arteria nosotros podemos ver unas arterias que están perforando y están entrando dentro de lo que vienen a ser las cavidades cardíacas. En realidad estas arterias son conocidas como las arterias septales, que vienen en un número de 7 a 8 y que se están introduciendo dentro del septo del corazón para poder irrigar lo que es la musculatura de dentro del corazón y el haz de His que tenemos a ese nivel. Para que me logren comprender, vamos a poder ver entonces las diversas ramas de cada una de esta arteria. Si nosotros entonces podemos dibujar lo que viene a ser la arteria que vendría a ser la interventricular, nosotros dijimos que de esta arteria interventricular anterior salían unas ramas que eran conocidas como las arterias oblicuas o también conocidas con el nombre de las arterias interventriculares, que van a irrigar lo que viene a ser las paredes anteriores de cada uno de los ventrículos. Estas arterias oblicuas o interventriculares anteriores tienen la dirección hacia abajo, hacia la punta del corazón, a diferencia de dos que nacen a través de estas oblicuas, que son conocidas como las arterias circunflejas, que estas posteriormente se van a llegar a anastomosar con las arterias marginales. Y por último, les decía que a través de esta arteria, que es la interventricular anterior, se introducían dentro del corazón en un número de 7 a 8 algunas arterias que iban hacia el septo del corazón, que eran conocidas como las arterias septales. Por lo tanto, estas llegarían a ser todas las ramas de esta arteria, que va a ser la arteria interventricular anterior. Sabemos que más por encima de esta vamos a tener lo que viene a ser la arteria coronaria, y a este lado nosotros vamos a tener a la arteria circunfleja. Entonces, esta arteria coronaria, que se dividía en la interventricular anterior y la arteria circunfleja, también tenía unas ramas colaterales, unas ramas que iban hacia lo que eran las aurículas, que eran conocidas como las auriculares, unas mucho más largas que iban hasta el septo, que eran las interseptales. Teníamos unas que iban hacia la parte adiposa o hacia la grasa adiposa de Concat, y otras que eran las arterias de Busen, que se dirigían hacia la arteria pulmonar, ¿sí? A partir de ahí entonces esta se dividía en dos, una arteria interventricular anterior y una circunfleja. Esta arteria interventricular anterior tenía unas ramas que son denominadas como las arterias oblicuas, o también conocidas como las de la pared ventricular o ventriculares. Existen dos que se dirigen hacia arriba, que son conocidas como las arterias recurrentes, que se van a anastomosar con las marginales. Y por último, unas que perforan lo que viene a ser el corazón a nivel del septo,
que son conocidas como las arterias septales, que vienen en un número de 7 a 8. Vámonos entonces a describir cuáles van a ser las ramas colaterales de la arteria circunfleja. Dentro de lo que viene a ser esta arteria circunfleja, vamos a ver que nos va a dar dos tipos de rama. Unas ramas superiores, que son conocidas como las ramas auriculares, y unas ramas inferiores, como podemos ver acá, que van a ser las ramas ventriculares. Vamos a hablar entonces sobre las ramas superiores. Dentro de las ramas superiores nosotros vamos a tener tres ramos. Uno que va a ser el más grueso, que es como la conocida como la arteria del nodo sinoauricular, que va a irrigar al nodo sinoauricular en cierta medida. Vamos a tener lo que vienen a ser las arterias auriculares intermedias y las arterias auriculares anastomóticas, que van a ser la unión entre lo que vienen a ser las auriculares provenientes de esta que es la interventricular, que se van a unir con las auriculares provenientes de la circunfleja. Para que me logren entender, volvemos a este gráfico donde podemos ver a la arteria circunfleja. Recibe el nombre de circunfleja, ¿por qué? Porque rodea lo que viene a ser el corazón a través del surco coronario y va en contra va en contra de lo que viene a ser la dirección de emergencia de su arteria madre, que vendría a ser la arteria coronaria izquierda, porque esta se va a dirigir hacia atrás y va a terminar cerca de lo que viene a ser el surco interventricular posterior, en la cara posterior del corazón. Si nosotros estamos observando, esa circunfleja aproximadamente llega a terminar en estas colaterales que ustedes están pudiendo observar a este nivel, cerca de lo que vendría a ser este surco. Una de sus ramas importantes, como les mencionaba, es la arteria que va hacia lo que es el nodo sinoauricular. Dentro de sus ramas ventriculares, nosotros vamos a poder observar algunas específicas. La primera que nosotros vamos a encontrar, y que es la más grande, es conocida como la arteria marginal izquierda. Y otras ramas que nosotros vamos a encontrar son las ramas ventriculares anteriores y posteriores de esta. ¿Cuáles son las ramas más importantes entonces de la arteria circunfleja? La arteria del nodo sinoauricular en la parte superior y la arteria marginal izquierda en la parte inferior. La arteria marginal izquierda proveniente de la circunfleja es la que generalmente la grafican en la mayor parte de las ilustraciones del corazón. Si ustedes se fijan, esta arteria gruesa que está bajando a partir de la circunfleja vendría a ser esta arteria marginal del lado izquierdo, que se llega a anastomosar con lo que vienen a ser las ramas recurrentes provenientes de la interventricular del lado izquierdo. ¿Qué es una anastomosis? Es la unión entre dos vasos, entre dos arterias. A eso se denomina como anastomosis. Y esta que ustedes están viendo por acá encima, esta delgadita, vendría a ser la arteria sinoauricular. El resto de las arterias, que son las otras colaterales, como ustedes están viendo, van a ser las ventriculares anteriores y las ventriculares laterales. En el gráfico que nosotros tenemos acá, ustedes van a poder ver las anteriores y las ventriculares anteriores y obviamente las ventriculares posteriores. Si nosotros realizamos un gráfico a esta arteria circunfleja, le tendríamos que aumentar una anterior, que vendría a ser la sinoauricular. De esta sinoauricular obviamente tienen sus ramificaciones. Vamos a ver unas que son las auriculares, que son muy pequeñitas, al igual que del tronco principal. Vamos a ver una grande que va a nivel del ventrículo, que sería conocida como la marginal izquierda, que se estaría anastomosando o uniendo con las recurrentes del lado izquierdo. Además de esta,
tendríamos unas que se dirigen hacia la cara anterior, que son conocidas como las ventriculares anteriores, y debido a que esta circunfleja llega hasta la cara posterior del corazón, tendríamos unas que serían las ventriculares posteriores. Para que ustedes me entiendan mejor, fíjense, acá tenemos a la marginal izquierda y acá tenemos a las ventriculares anteriores. Pero si nos damos cuenta, esta circunfleja va hacia atrás. Si nosotros vemos la vista posterior del corazón, vamos a ver que esta circunfleja llega hasta esta parte. Estamos viendo la parte posterior de la circunfleja, que va a terminar en estas otras, que son conocidas como las ventriculares posteriores. ¿Por qué? Porque están en la cara posterior del corazón. Entonces tenemos las ventriculares posteriores y las ventriculares anteriores, ¿sí? Y la rama más importante que tenemos a este nivel, que va a ser la marginal izquierda, y esta delgadita que ustedes están viendo, que es la arteria del sino auricular. Al igual que de la aorta, va a haber pequeñas ramitas que van a llegar a irrigar lo que vienen a ser las aurículas, especialmente las aurículas del lado izquierdo. Entonces, esas serían las ramas y la distribución proveniente de la arteria coronaria del lado izquierdo. Cabe mencionar algo: cuando ustedes escuchen que ha existido un infarto, quiere decir que ha ocurrido que un pequeño coágulo de sangre ha taponado alguna de estas arterias que hemos hablado. Cuando se tapona una pequeña arteria con un coágulo, pues a esa parte no llega el oxígeno, por lo tanto ese pedazo de corazón empieza a entrar en un periodo de necrosis. Cuando no llega oxígeno a una determinada parte de corazón, la denominamos como infarto cardíaco. Y el infarto de miocardio o del músculo cardíaco, entonces, es debido a falta de aire. Cuando ustedes escuchen entonces que el infarto ha sido en la cara anterior del corazón, tienen que recordarse de todas las coronarias provenientes de la coronaria izquierda, porque esta es la que está irrigando, la mayor parte de las estructuras tanto auriculares como ventriculares de la cara anterior del corazón, y está en relación a lo que viene a ser el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Pero pese a eso, estas van a tener algunas que van a irrigar algunas estructuras como el septo cardíaco que se encuentra dentro, a través de las arterias septales, y a través de lo que vienen a ser las ramas oblicuas, se llegan a anastomosar con las arterias provenientes de la coronaria del lado izquierdo, del lado derecho, provenientes del lado derecho. Entonces, si ustedes escuchan ha ocurrido un infarto en la cara anterior del corazón, rápidamente ustedes tienen que ver y acordarse de todas las ramas que hemos hablado provenientes de la coronaria del lado izquierdo. Vámonos a describir entonces las arterias y las ramas provenientes de la coronaria del lado derecho. Bueno, entonces, hablando sobre lo que viene a ser la vascularización proveniente de la coronaria del lado derecho, nosotros vamos a ver que esta arteria coronaria del lado derecho es mucho más larga que la arteria coronaria del lado izquierdo. Por lo tanto, va a tener 3 segmentos en su trayecto. El primer segmento es este que les estoy mostrando acá, que se conoce como segmento preauricular, porque se encuentra antes de las aurículas. El segundo segmento es el que ustedes están viendo acá, que es conocido como el segmento infraauricular, que se encuentra por debajo de lo que es la orejuela. Así que para poder observar lo que es el trayecto de la arteria coronaria del lado derecho, tenemos que levantar esta estructura anatómica que vendría a ser la orejuela de la aurícula del lado derecho. Y por último vamos a tener lo que viene a ser la sección que se va a dirigir hacia la cara posterior, que es conocido como el segmento interventricular posterior. Para que ustedes me entiendan mejor, a ver, vamos a ver el gráfico anterior. Si ustedes observan, acá tenemos a la aurícula del lado derecho. Obviamente por esquemas la han puesto por encima de lo que viene a ser la aurícula.
la orejuela del lado derecho. Por lo general, esta recubre totalmente lo que viene a ser el trayecto de esta arteria. A este nivel, entonces, tenemos la parte preauricular, la parte auricular y por último tenemos, si vemos en una vista posterior, fíjense, es esta que ustedes están viendo por acá, tenemos esta que vendría a ser la ventricular posterior, que va a llegar a terminar en el mayor porcentaje de los casos esta arteria coronaria del lado derecho, en esta arteria que la vimos en la descripción externa del corazón, que vendría a ser la arteria interventricular posterior, la interventricular posterior. Vamos a ver entonces algunas de las ramas más importantes que tiene esta arteria coronaria del lado. Dentro de lo que vienen a ser las ramas colaterales de la arteria coronaria del lado derecho, nosotros vamos a poder observar que tenemos las arterias anteriores del cono arterioso, que las vamos a ver en este momento, la arteria marginal del lado derecho, que se va a anastomosar con la circunfleja del lado con la recurrente del lado de la arteria coronaria del lado izquierdo. Vamos a tener las arterias auriculoventriculares y vamos a tener la arteria del nodo sinoauricular. Para que ustedes comprendan mejor, vamos a volver entonces a lo que viene a ser esta imagen. Nosotros vamos a tener a la arteria del nodo sinoauricular más o menos a este nivel. Las arterias de Busen, que se van a encontrar mucho más hacia la cara anterior. Vamos a ver una imagen en la que se puedan ver las arterias de Busen. Aquí están. Si ustedes se acuerdan, a este nivel teníamos las arterias de Busen provenientes de esta arteria de la coronaria del lado izquierdo. La coronaria del lado derecho también nos da, fíjense, estas arterias de Busen, que van a estar rodeando lo que viene a ser la arteria de la arteria pulmonar. Estas arterias de Busen se llegan a anastomosar entre sí para llegar a tener un esqueleto a este nivel. La siguiente que nosotros vemos es esta que ustedes están pudiendo observar acá, esta larga. Esta arteria larga que ustedes están viendo es conocida como la arteria marginal del lado derecho. Recuerden que tenemos a este lado esta otra que es la marginal del lado izquierdo, proveniente de la circunfleja. La marginal del lado derecho entonces proviene directamente de la arteria coronaria del lado derecho. Esta se llega a anastomosar, como ustedes están viendo, con esta de acá, que vendría a ser la recurrente del lado derecho, a diferencia de esta que se está llegando a anastomosar con la recurrente del lado izquierdo. ¿Sí? Detrás de esta nosotros vamos a llegar a tener lo que vienen a ser las arterias provenientes de esta coronaria, que vendrían a ser las ventriculares posteriores. Estas ventriculares posteriores, chicos, o también conocidas como las oblicuas posteriores, son las que van a irrigar las caras ventriculares a nivel de lo que es la cara posterior de el corazón. Y por último, cuando nosotros hablamos de las terminales de esta coronaria del lado derecho, vamos a ver que esta va a terminar en esta que es conocida como la arteria interventricular posterior, y que a partir de esta arteria interventricular posterior salen unas ramas perforantes que van a ser las ramas septales posteriores. Si nosotros nos vamos a nuestro dibujito y dibujamos a la coronaria del lado derecho, vamos a ver que esta coronaria del lado derecho es grande y bordea al corazón, teniendo tres segmentos. Un segmento preauricular, que nos va a dar algunos ramos cortos que van a ser los ramos auriculares, y una arteria importante que es la arteria sinoauricular del lado derecho. A partir de esta nosotros vamos a tener una que es conocida como la arteria marginal del lado derecho. Esta marginal del lado derecho se anastomosa con la recurrente del lado derecho proveniente de esta arteria, que era la arteria interventricular anterior. ¿Sí? En la parte posterior
En la parte posterior nosotros vamos a ver que esta llega a terminar en una arteria, que vendría a ser la arteria interventricular posterior, ¿sí? La interventricular posterior. A partir de esta arteria interventricular posterior, nosotros vamos a ver que se perfora y se introducen para llegar a producir lo que son las septales posteriores, al igual que estas serán las septales anteriores. Y por último, vamos a tener a este nivel algunas que se van a dirigir tanto a la cara lateral como a las caras ventriculares, que vendrían a ser las oblicuas ventriculares posteriores. De esta manera, cada una de estas se llega a anastomosar entre sí, teniendo aproximadamente 7 anastomosis en el corazón, para que nosotros podamos tener una red vascular como ustedes están viendo acá, totalmente articulada tanto en el lado anterior como en las arterias provenientes de la arteria coronaria izquierda, que se van a llegar a anastomosar o unir con las arterias provenientes de la coronaria derecha, ¿sí? Vámonos entonces a la distribución venosa del corazón. La distribución venosa del corazón es mucho más fácil que la distribución arterial, debido a que la distribución venosa se va a dar a través del seno coronario. Si nosotros recordamos qué es el seno coronario, es simplemente la dilatación que nosotros teníamos de esta vena, que es la vena del seno coronario. Si nosotros vemos en la cara posterior, es esta vena que tenemos a este nivel. Esta vena se va a llegar a dividir en algunas ramas colaterales. Este seno coronario nos va a dar esta vena que ustedes están viendo, que es la vena interventricular posterior. A este nivel nosotros vamos a tener lo que vienen a ser las venas oblicuas posteriores, que están acompañando a lo que vienen a ser las arterias oblicuas posteriores. Si nosotros nos vamos a la cara anterior, nosotros vamos a ver que esta arteria del seno coronal va a llegar a terminar en esta vena del seno coronal va a llegar a terminar en esta vena que es conocida como la vena magna o la vena interventricular anterior, y que en su trayecto también nos viene a dar estas pequeñas venas que son conocidas como las venas oblicuas o conocidas como las interventriculares. No hay más que decir sobre lo que viene a ser la vascularización del corazón. Entonces siempre acuérdense que esta vena que ustedes están viendo acá también se la conoce como la magna cardíaca o la vena interventricular anterior. El resto de las venas no tiene ninguna variación. También mencionarles que cerca a lo que viene a ser el seno coronario del lado derecho vamos a tener las desembocaduras de lo que vienen a ser las venas interauriculares, que se van a encontrar a este nivel, provenientes también de lo que es el seno, provenientes del seno coronario, que nos va a dar prácticamente venas con los mismos nombres de las arterias. Tienen que recordar que cuando se está hablando de un infarto de miocardio de base o de cara posterior del corazón, estamos hablando prácticamente de las arterias provenientes de la coronaria del lado derecho. Cuando estamos hablando de un infarto que está ocurriendo a nivel de lo que es la cara anterior, estamos hablando de lo que es un infarto proveniente o de lo que son las arterias coronarias del lado izquierdo. Como un recuerdo anatómico dentro de lo que viene a ser la vasculatura del tórax, nosotros vamos a poder observar que a partir de lo que es la coronaria de la arteria aorta, es que se va a distribuir todo lo que viene a ser el resto de las arterias al resto de las estructuras que nosotros vamos a tener. Las primeras estructuras que nosotros vamos a ver a nivel de la aorta, a nivel del callado de la aorta, van a ser 3 estructuras. En el lado derecho nosotros tenemos el tronco brachiocefálico, que vendría a ser este de acá.
Este tronco brachiocefálico en el lado derecho nos va a dar dos arterias importantes, la arteria subclavia y la arteria carótida primitiva, que discurre a nivel del cuello. Y hemos visto que esta carótida primitiva se va a dividir en una profunda y en una superficial y nos va a dar toda la irrigación de la región de la cabeza. La arteria subclavia, a través de esta arteria subclavia, es que nos va a permitir la irrigación a todo lo que viene a ser el miembro superior. Este callado de la aorta en el lado izquierdo nos va a dar lo que viene a ser la carótida primitiva y la subclavia, provenientes directamente de lo que viene a ser este callado aórtico. Una vez que termine el callado aórtico, que vendría a ser por detrás de la silueta del corazón, nosotros tenemos a esta arteria que vendría a ser la arteria torácica, ¿sí? También la denominan como la torácica, la arteria torácica descendente, pero ahora las nuevas nomenclaturas la denominan simplemente como la torácica. Si ustedes se recuerdan, esta arteria torácica nos daba estas pequeñas arterias que eran conocidas como las arterias intercostales o subcostales y que nos irrigaban lo que era la pared de todo lo que es la cavidad torácica. Esta arteria torácica, una vez que atraviesa lo que es el músculo diafragmático, se convierte en la arteria aorta abdominal. Esta arteria aorta abdominal es la encargada de distribuir la sangre a todas las estructuras anatómicas que se encuentran a nivel del abdomen. Y esta arteria aorta abdominal termina en lo que vienen a ser estas dos arterias, que son las arterias ilíacas, que son las encargadas de irrigar a los miembros inferiores. Si ustedes ven, entonces vamos a tener el callado de la aorta. De este callado de la aorta, el tronco brachiocefálico en lo que es el lado derecho. De esa nos va a dar la subclavia y la primitiva. En el lado izquierdo directamente nos da la primitiva, la aorta primitiva y lo que viene a ser la subclavia. A este nivel tenemos la torácica. Una vez que atraviesa el diafragma, se vuelve en la arteria aorta abdominal. Esta aorta abdominal termina en estas dos que son las ilíacas, que nos van a dar la irrigación a todo lo que vienen a ser los miembros inferiores. Entonces, si ustedes saben que de la aorta salen todas las ramas arteriales, ya que a partir de lo que viene a ser el corazón del lado izquierdo sale la sangre eyectada, la sangre oxigenada, tiene que llegar a cada uno de los rincones que nosotros vayamos a ver en el cuerpo humano. A diferencia de lo que es el trayecto venoso. El trayecto venoso viene a través de lo que son las venas pulmonares, la vena cava superior e inferior, que van a desembocar a nivel de lo que es lo que viene a ser el tórax, y que estas venas cavas superiores e inferiores van a estar en relación con lo que viene a ser la circulación pulmonar, y que a través de esa nosotros vamos a llegar a ver lo que vienen a ser las venas circunflejas, que estas van a ser las más grandes a este nivel. Las venas circunflejas superiores e inferiores, pero a este nivel nosotros estamos viendo la cava superior, la vena cava inferior, que nos va a dar en lo que vienen a ser las venas ilíacas. Estas venas ilíacas van a ser las que recogen toda la sangre venosa de las extremidades. A través de lo que viene a ser la cava superior, nosotros vamos a poder observar lo que viene a ser la distribución de lo que son las subclavias, y vamos a tener a la yugular primitiva, y esta yugular primitiva, que a este nivel, que está junto con la carótida, se va a dividir en la yugular interna y la yugular externa, que nos va a dar toda la vascularización a nivel de la cabeza. Entonces, gracias a los vasos que se encuentran a nivel del corazón, es que nosotros vamos a recibir el resto de la irrigación venosa del cuerpo. Algo importante para terminar, que no tiene que ver con lo que es anatomía, es el sistema de conducción cardíaco, que ustedes lo van a ver a través de lo que es la materia de fisiología. Solo recordar que a nivel del corazón
cerca de lo que viene a ser la desembocadura de la vena cava superior, nosotros tenemos un nodo que es conocido como el nodo sinusal. Este nodo sinusal es el primer nodo o el primer impulso eléctrico que a través de este nodo se lleva a través de lo que son los nervios cardíacos para que las aurículas se puedan contraer y se puedan distender. El segundo nodo que nosotros tenemos se va a encontrar entre lo que vienen a ser los ventrículos y las aurículas, entre el septo interventricular e interauricular, que es conocido como el nodo aurículo-ventricular. Este nodo aurículo-ventricular nos va a dar paso a lo que viene a ser un haz, que es el haz de His. Este haz de His es simplemente la división de lo que vienen a ser estos nervios que nos van a dar la conducción eléctrica en dos, uno para el corazón derecho y uno para los ventrículos del lado izquierdo. Estas ramas de las de His nos dejan algunas ramas interventriculares. En el lado derecho tenemos las ramas de las de His derecho y en el lado izquierdo las ramas de las de His del lado izquierdo. Y por último, cerca de lo que viene a ser el ventrículo del lado izquierdo junto con la aurícula del lado izquierdo, tenemos un grupo celular que son conocidos como el sistema de células de Purkinje, que es donde termina la conducción eléctrica. ¿Cómo va la conducción eléctrica? Una vez que se activa el nodo sinoauricular, este es el encargado de hacer la contracción y la relajación de lo que son las aurículas, a diferencia de lo que es el nodo aurículo-ventricular. A través del haz de His, este es el que nos va a dar la contracción y la dilatación de los ventrículos. Toda esta contracción y dilatación de los ventrículos va a terminar en el sistema de las fibras de Purkinje, que son las que van a llegar a terminar este sistema de conducción eléctrica. ¿Qué pasa cuando este sistema es asincrónico? Cuando por algún motivo estos dos nodos sinoauriculares empiezan a tener asincronía. Se crea un ruido sobreagregado más, y el tratamiento para esto es la colocación de un marcapaso cardíaco. Lo que hace el marcapaso cardíaco es reemplazar a uno de estos dos nodos sinusales para que el impulso eléctrico pueda llegar a nivel del corazón y se tenga esa sincronía tanto de las aurículas y los ventrículos. Entonces, ¿qué se hace en caso de una falla a nivel del sistema de la conducción cardíaca? La colocación de un marcapaso. Bueno, chicos, hasta acá entonces este es un tema bastante largo. Hemos visto la configuración externa, la configuración interna del corazón, hemos visto la vascularización del corazón, hemos visto las diversas estructuras valvulares que tiene el corazón, además de una pequeña partecita de lo que es la conducción cardíaca. Espero que les haya servido mucho. Esta es nuestra penúltima clase. Nuestra última clase pues va a ser un poco más relajada. Vamos a ver lo que viene a ser el esófago y el diafragma, que lo van a volver a ver el siguiente semestre, que son dos órganos o mejor dicho, dos estructuras anatómicas que las van a volver a repetir.